Hola, bienvenidos de nuevo a otro episodio de nuestro podcast favorito, Tus amigas las hormonas. Hoy vengo a hablaros de todo lo relacionado con la suplementación con NAD o sus precursores NR, NMN. ¿Son efectivos? ¿No son efectivos? ¿Hay evidencia que nos ofrecen algo extra en cuanto a alargarnos la vida, mejorar la longevidad, reducir el estrés oxidativo, mejorar el daño asociado a la exposición solar, etcétera, etcétera, etcétera? Lo primero es, ¿qué es el NAD? ¿Por qué es importante y por qué ahora parece que se ha puesto de moda? El NAD o nicotinamida adenina dinucleótido es una molécula que está presente en el interior de todas las células, todas, y es clave en diversos aspectos. El primero es clave en el adecuado metabolismo de producción de energía celular. Ya sabéis que nosotros comemos proteínas, comemos carbohidratos, comemos grasas. Eso, al final, todo se tiene que transformar en la energía celular, en la moneda energética universal, que ya os sonará de otros podcasts, que es el ATP. El ATP se produce una vez que en las mitocondrias toda la energía que tenemos de la glucosa, de los carbohidratos, de las proteínas y de las grasas pasa a través de la cadena de transporte de electrones y se convierte en ATP. Esa cadena de transporte de electrones tiene diferentes pasos, diferentes complejos. Ya os sonará del episodio del podcast sobre el cansancio crónico que os hablé que la coenzima Q10 era clave para el metabolismo celular, el metabolismo energético, porque era un componente fundamental del complejo número 3 de la cadena respiratoria. Pues bien, el NAD es un componente clave del complejo 1 de la cadena respiratoria, es decir, el NAD se necesita para que se inicie ese paso de electrones que se forman a partir del consumo de carbohidratos, de proteínas y grasas. Eso va pasando a través de las membranas de las mitocondrias, se crea una especie de gradiente, un electrón pasa al 1, luego va al complejo 2, luego al 3, luego al 4, se producen unas reacciones y al final se produce ATP. Y ese ATP es lo que utilizan todas nuestras células para respirar, para funcionar y para los cientos y cientos y cientos de reacciones metabólicas implicadas en el adecuado funcionamiento del cerebro, de la piel, del corazón, del pulmón, del páncreas, del hígado, de los riñones, de la vejiga, del útero, de los testículos, de todo, ¿vale? Todo funciona con ATP. No hay ATP, la célula no tiene energía, no funciona bien, se muere, aparece la disfunción, la enfermedad, las comorbilidades, etc. Pues bien, el NAD, por tanto, es una molécula fundamental en la producción de energía celular, en tanto que se necesita para que el complejo 1 de la cadena de transporte de electrones que finaliza con la producción de ATP funcione. Por tanto, podemos intuir que es una molécula fundamental en el adecuado metabolismo energético. Es fundamental en la adecuada producción de energía. A su misma vez, el NAD es fundamental para que nuestras mitocondrias, que son la fábrica de energía porque son la fábrica donde se produce el ATP, no acumulen un exceso de radicales libres oxidantes que pueda llevar a un daño inflamatorio, a la acumulación de radicales libres oxidantes que se asocian con el envejecimiento. Por otra parte, el NAD es fundamental para que unas enzimas que se llaman polimerasas PRPs, que se encargan, que son las guardianas de que nuestro ADN no sufra mutaciones, es decir, nosotros estamos continuamente produciendo y transcribiendo nuestros genes. Eso no es un proceso perfecto, ¿vale? Tiene errores. Pero, afortunadamente, nuestro cuerpo es tan inteligente que tiene mecanismos de defensa. Hay diversos. Pues bien, uno de ellos son las enzimas polimerasas, que se encargan de vigilar qué es lo que... ¡Uy! Aquí hay una mutación. La cogen, la reparan y permite que se siga produciendo todos los mecanismos de
transcripción genética que nos permiten la renovación celular, todo. El ADN es el mapa con el que todos nuestros órganos se forman, es el mapa del tesoro, ¿vale? Pero eso puede sufrir errores y en tanto que eso puede suceder, existen mecanismos de defensa como las polimerasas que se encargan de repararlo. Pues bien, esas polimerasas necesitan un alimento y ese alimento es el NAD. Entonces, además de esa función de producción de energía y de control de los mecanismos oxidantes, el NAD se necesita para que las enzimas encargadas de reparar los daños en el ADN, las polimerasas, funcionen bien. Son el alimento de las polimerasas. En ese contexto, ya sabemos que en el envejecimiento celular, ¿vale?, hay un predominio de diversos puntos que se asocian a que una persona envejezca, enferme y muere. Hay 9 puntos importantes en el envejecimiento. Uno de ellos es la acumulación de estrés oxidativo. Otro es la disfunción mitocondrial, es decir, nuestras mitocondrias, que son las organelas encargadas de producir ATP, que es la moneda energética con la que funcionan todas las células, se altera. Y también el tercero de los 9, no os cuento todos porque no vienen al cuento, el tercero de los 9 es que hay una inestabilidad del genoma, es decir, esos mecanismos que os he contado, entre los que se encuentran las polimerasas, ya no son tan efectivos quitándonos las mutaciones, por tanto, predispone a que haya una alteración en la interpretación de genes, en la transcripción de genes, y por tanto se favorezcan las mutaciones que pueden dar lugar a cánceres o a enfermedades, ¿vale? Entonces, en ese contexto, y puesto que, y quiero que leáis conmigo un poco, para un poco entrar de lo más general a lo más específico, y os cuento un poco el porqué. En ese contexto, Isabel, me acabas de decir que el envejecimiento celular, que comienza en la tercera década de vida, entre otras cosas, se asocia a aumento del estrés oxidativo, a disfunción mitocondrial y a una inestabilidad genómica. Y a la misma vez me acabas de decir que justamente los suplementos de NAD, o sea, el NAD, perdona, mejor dicho, disculpadme, el NAD, no los suplementos. Y ahora entenderéis el porqué. El NAD es fundamental para estas 3 cosas. Entonces, ostras, Isabel, tiene todo el sentido del mundo que, sabiendo esto y sabiendo además que la producción de NAD disminuye con la edad, ostras, blanco y en botella, leche. Si el NAD disminuye con la edad y el NAD es importante en todas esas cosas, que da la casualidad que es lo que se asocia al envejecimiento, entre otras cosas, voy a tomármelo. Y vida eterna, prevención de cáncer y prevención de enfermedades. No, no es tan así. Entonces, primero, en general, cuando tú quieres investigar algo en medicina, tienes que hacerte la pregunta. Y la pregunta en este caso es, ¿alargan los suplementos de NAD la vida? Lo siguiente es que exista una plausibilidad biológica. Es decir, ¿tiene un sentido, conociendo la fisiología humana, que esto sea así? A priori parece que sí, ¿verdad? Porque os he dicho que las funciones del NAD son mejoría de la producción de energía, reducción del estrés oxidativo y mejoría de la función de las polimerasas, que son las enzimas que reparan, entre otras cosas, las errores y las mutaciones en el ADN, y por tanto pueden prevenir que haya una inestabilidad genómica. Pero una vez que eso luego se tiene que probar en estudios, primero en modelos celulares, en placas, luego en animales, que esto es el tema de los animales con la experimentación, pero bueno, entendemos que los modelos animales son buenos por investigación, y después en humanos. Muchas veces lo que es plausible biológicamente no lo es en animales y mucho menos en humanos, ¿vale? Entonces os lo digo porque en modelos celulares, unicelulares, como en levaduras, cosa que no se ha demostrado en animales, por no decíroslo obviamente en humanos, los suplementos de NAD ni de sus precursores NMN y NR han demostrado alargar la vida, ¿vale? Eso no ha sucedido. Sucedió en un
único estudio hecho en levaduras que no ha sido replicado en humanos y en animales. Las levaduras, a diferencia de animales y humanos, son microorganismos, son unicelulares, solo tienen una célula. Nosotros y los animales tenemos millones y millones y millones y millones de células. Por tanto, un único estudio hecho en levaduras, no replicable ni siquiera en moscas o en gusanos, no es algo representativo. Ahora bien, ¿hay evidencia de que la suplementación con NAD o sus precursores NR, NMN pueda tener beneficios a nivel del estrés oxidativo y todo lo que ello conlleva, como acumulación de grasa, resistencia a la insulina, elevación de colesterol, incremento de incidencia de enfermedades neurodegenerativas, alteraciones del estado de ánimo, enfermedades inmunológicas, etc.? Ahora os lo vamos a ver. Pero antes de nada, creo que es necesario que sepáis de dónde viene el NAD. Isabel, tú me has dicho que el NAD es una molécula que está dentro de todas las células, pero ¿eso de dónde viene? ¿A partir de qué se forma? ¿De qué nutriente? ¿Qué es eso? Lo primero, la toma de NAD como tal, NAD, nicotinamina adenosina dinucleótido, no os lo toméis por vía oral. ¿Por qué? Porque en el tracto gastrointestinal se rompe en nicotinamida, que es una forma de vitamina B3, como veremos más adelante, y en AMP. Por tanto, ahorraos el dinero y no os toméis suplementos de NAD, porque el NAD que queremos se produce en el interior de las células y se produce a partir de lo que os voy a contar ahora. No porque tú te tomes NAD vas a tener más NAD en las células. ¿Por qué? Porque eso se va a romper en el tracto gastrointestinal en nicotinamida y en AMP. Por tanto, lo primero, ya os lo he dicho, el suplemento de NAD, ahorrároslo porque vale carísimo y no lo vas a absorber como tal. Es decir, no es tal cual te lo tomas, entra en la célula, ¿vale? Eso sufre un proceso. ¿Qué proceso? El NAD que tenemos en el interior de las células viene de 3 vías fundamentalmente. Es decir, hay 3 caminos para que nuestras células en su interior tengan NAD. El primero, más importante y el que supone la fuente principal de NAD intracelular, es lo que se conoce en inglés como salvage pathway o, traducción en español, vía salvaje. La vía salvaje es la principal fuente de NAD intracelular. ¿Y a partir de qué se produce el NAD intracelular en la vía salvaje? A partir de la nicotinamida, que es una forma de vitamina B3 o niacina. Ya sabéis que la vitamina B3 o niacina hace referencia a varios subtipos de vitaminas. Pues bien, tenemos la nicotinamida y el ácido nicotínico. Pues bien, la nicotinamida, que es una forma de vitamina B3, es el precursor principal del NAD intracelular. Y os voy a contar la vía, ¿vale? La vía salvage o salvaje. No os pretendo que la aprendáis, ¿vale? Pero quiero que entendáis cómo se produce. No, esto no me lo estoy sacando yo de la chistera. Esto es bioquímica y biología molecular. Pues bien, la nicotinamida, que es una forma de vitamina B3 que se encuentra en alimentos y también en suplementación, entra en las células a partir de una difusión, después se convierte en NR, ribósido de nicotinamida, que es un precursor que os sonará, ¿vale? Porque es otro de los que tiene mucha fama. El NR se convierte después en NMN, que es otro precursor que luego hablaré, y ese NMN después se convierte en NAD. De manera que la principal vía de NAD intracelular es la vía salvaje, o en inglés salvage pathway, y se produce a partir de la nicotinamida, que es una forma de vitamina B3 o de niacina, ¿vale? Después, en mucha menor medida, el NAD intracelular se puede producir a partir de una segunda vía, me quedan otra, de una segunda vía que es la vía Price-Handler,
en el que el NAD intracelular proviene de otro precursor, que es el ácido nicotínico, que es otra forma de vitamina B3 que está en alimentos y que, a diferencia de la nicotinamida, yo no recomiendo en suplementos, porque el ácido nicotínico, a diferencia de la nicotinamida, aunque ambos son vitaminas B3, y aquí siempre os digo, por eso la importancia de no todas las vitaminas, ni incluso la propia vitamina es igual. Y pasa también con la vitamina D3, pasa también con la vitamina B6, que mucha gente no lo sabe. Vitamina B6 hace referencia a muchas cosas. Puede estar en piridoxal 5-fosfato o en piridoxina HCl y no tienen nada que ver. Pues con la vitamina B3 igual. El ácido nicotínico, que es una forma de vitamina B3, también puede ser una fuente de NAD intracelular, pero a diferencia del caso anterior, yo no recomiendo en suplementos. Lo que haya en alimentos, perfecto, pero en suplementos no, porque en suplementos puede producir enrojecimiento y picor de la piel. Entonces, si queréis un precursor inicial, más allá de el NR y NMN, que os comentaré más adelante porque tengo mis dudas, ¿vale? Mucho mejor la nicotinamida. Pues bien, el ácido nicotínico, por la vía de Price-Handler, da lugar a NAMN o nicotinato mononucleótido. El NAMN se convierte en nicotinato adenina dinucleótido, sus siglas son NAAD, y el NAAD después se convierte a NAD o NAD. Esta vía supone entre el 5 y el 10%, ¿vale? Y ahora nos queda una tercera vía, que si bien tiene poca importancia en general, tiene muchísima importancia en el hígado y en el bazo. En tanto que esta vía, que es la vía de síntesis de novo, es la vía, junto con la vía salvaje, más importante en el hígado y en el bazo de producción de NAD. Pues esta vía, tercera vía, que en general es muy poco importante, estamos hablando de un 1 o 2% del NAD intracelular, podría ser esta vía, excepto en hígado y bazo, se produce a partir del triptófano. El aminoácido triptófano se convierte fundamentalmente en el hígado y en el bazo en ácido quinolínico. El ácido quinolínico después se convierte en NAMN, comparte intermediario con el ácido nicotínico. El NAMN después, al igual que en la vía anterior, se convierte en NAAD y finalmente el NAAD se convierte en NAD. De manera que, en resumen, tenemos tres posibles fuentes de NAD intracelular. La vía salvaje, donde el NAD se produce a partir de la nicotinamida o vitamina B3. La vía de Price-Handler, a partir de otra forma de vitamina B3, el ácido nicotínico. Y después la vía de novo, que se produce el NAD a partir del triptófano. Esto es cómo se produce el NAD en el interior. Y tú me dirás, Isabel, ¿y por qué no nos recomendáis la nicotinamida? Pues porque probablemente no mole tanto ni cueste tanto dinero, pero si realmente queremos optimizar el NAD intracelular, entre otras cosas, además de con la dieta, mucho más sentido, por lo que os he explicado, tiene tomar nicotinamida o vitamina B3, optimizar la alimentación con esto. Insisto, veréis muchos suplementos, de hecho, destinados a mejorar la energía, el metabolismo, etcétera. Yo, por ejemplo, lo tengo en varios de mis suplementos, especialmente el Tiro Energy. Tengo vitamina B3 precisamente por esto, ¿vale? Porque mejora el NAD intracelular. Veréis en las etiquetas que pone vitamina B3. ¿Cómo puedo saber si es nicotinamida, que es la buena, o ácido nicotínico, que es la que me has dicho que no tiene tanta importancia y sobre todo puede producir enrojecimiento de la piel? Pues en la lista de ingredientes. Yo os lo digo porque lo sé, porque lo tengo en el mío. En la lista de ingredientes te tiene que poner o nicotinamida o ácido nicotínico, ¿vale? A partir de 15-30 miligramos de nicotinamida es una muy buena fuente de precursor de NAD. Ahora voy a haceros la siguiente cosa. Isabel, me has dicho que el NAD intracelular se produce fundamentalmente por la vía salvaje a partir de la nicotinamida, y me has dicho que la nicotinamida se convierte en NR, el NR en NMN y ese en NAD. Ahora entiendo por qué en TikTok veo que se recomienda el NR y NMN, porque
es un paso más adelantado que la propia nicotinamida. Tenéis toda la razón. Y bajo ese mismo razonamiento podríais decir, pues vale, Isabel, tú me has dicho que el NAD no se absorbe por vía oral. ¿Qué es el siguiente paso más cercano? El NMN. Pues me suplemento con NMN. Pues no. ¿Y por qué no? Porque el NMN, si bien se absorbe por vía oral, no entra en las células, no entra, y dentro de las células no entra en las mitocondrias porque es una molécula muy grande. Se tiene que romper en NR para luego reconvertirse en NMN. Entonces, si te quieres suplementar con algo que no sea vitamina B3 y que sea un precursor más cercano que el NAD, que sea NR. ¿Por qué? Porque si te suplementas con NMN, vas a tener, tu cuerpo lo absorberá, en las células se convierte para que entre la mitocondria en NR y ese NR luego en NMN. Entonces, ahórrate porque encima el NMN es súper caro. Si quieres suplementarte con algo más cercano, porque además de vitamina B3 con el tema de para mejorar el NAD intracelular, tómate nicotinamida ribósido. Y ahora venimos más adelante para lo que. Entonces, resumen. Suplementos de NAD no merece la pena porque tienen una baja biodisponibilidad por vía oral. Después, ¿cómo mejorar nuestros niveles de NAD intracelular? Primero, sabiendo cómo se produce, que se produce por la vía salvaje a partir de la vitamina B3 nicotinamida, por la vía de Price-Handler a partir del ácido nicotínico, que es otra forma de vitamina B3, pero en este caso mejor con la dieta, y después por la vía de Novo a partir del triptófano, que es un aminoácido que está en proteínas y también puedes tomarlo en suplementos. Isabel, yo quiero suplementarme para mejorar el NAD y quiero un paso más allá, porque a mí que sea tan inicial como la vitamina B3 no me compensa, no quiero tomar nicotinamida. Quiero tomarme o NMN o NR. ¿Qué me compro? Porque quiero hacerlo y si no me lo dices tú, me lo voy a comprar. Pues ya que estás y entiendo la fisiología y para ahorrarte dinero y encima que sea igual de efectivo, prefiero que te suplementes con ribósido de nicotinamida, ¿vale? Ahora bien, ¿para qué sirve? ¿Qué evidencia hay en humanos de esta suplementación? Pues aquí se abre el meloncito. Estudios en animales con NMN y NR hay número bastante digno que hayan demostrado eficacia, sobre todo a nivel de reducción del daño oxidativo y de resultados clínicos. Tiene mucha evidencia con el tema de reducción del daño oxidativo a nivel cerebral y reducción de el deterioro cognitivo y el deterioro en enfermedades neurodegenerativas como enfermedad de Alzheimer y enfermedad de Parkinson. En ratones. Las dosis en ratones son entre 300 miligramos por kilogramo de peso y 500. Esto en equivalencia en humanos, ajustando por tamaño y por el escalamiento alométrico, que es un método que se utiliza en toxicología, en farmacología y en nutrición para ajustar la dosis de animales a humanos, sería en torno a 2-4 gramos de NR. Y en los suplementos que venden de NR son 500 miligramos. ¿Para qué? Primero, en general no se puede extrapolar los estudios en animales en humanos, pero si tú lo quieres hacer y saber cómo en animales parece que hay evidencia de que reduce el estrés oxidativo, mejora la enfermedad de Alzheimer, etcétera, yo quiero suplementarme. Es que no vale con 500 miligramos que venden en la suplementación en online. Es que tendrías que tomarte entre 2 y 4 gramos, cosa que podrían ser fácil 500 euros al mes. Cuando hay mucha más evidencia de otros suplementos que tienen evidencia robusta, sostenida y por mucho menor precio que esto. Pero si tú quieres, que sepas que serían la conversión en dosis en humanos entre 2 y 4 gramos. Ahora bien, ¿cuánta de esta evidencia en ratones se ha extrapolado a estudios en humanos? Sabiendo que los estudios son limitados, ¿vale? Porque no hay muchísimos estudios, los pocos que hay con nicotinamida ribósido, la mayor parte de suplementos de estudios en humanos son con
el precursor nicotinamida ribósido, por lo que os he explicado, porque los suplementos de NAD no se absorben por vía oral y el NMN tiene que convertirse a NR. Pues partiendo de esta fisiología básica, los investigadores son lógicos y utilizan el NR, que es precisamente por eso lo que os he dicho, de que si queréis suplementaros con algo de precursores y no queréis que sea la vitamina B3 en forma de nicotinamida o el triptófano, que sea NR. Pues bien, los estudios, que son pocos, hechos en humanos, ¿vale?, no parecen muy prometedores para las cosas que os voy a ir contando. En enfermedades metabólicas, es decir, Isabel me has dicho que mejora la producción de energía, que mejora el estrés oxidativo, por tanto, puede ser que mejore el colesterol, el metabolismo hepático, el hígado graso, la sensibilidad a la insulina, la composición corporal, etc. Hombre, plausible es en tanto que el NAD mejora la producción de energía, mejora el consumo de grasas, mejora el consumo de carbohidratos, optimiza el estado inflamatorio, entonces puede ser, no es nada descabellado, pensar que puede mejorar esto. Pues bien, en 2018 se hizo un estudio pequeñito en 40 hombres con obesidad. Obesidad definida por un índice de masa corporal por encima de 30 kilogramos por metro cuadrado. Isabel, es que la obesidad es mucho más que un IMC. Tienes toda razón, pero en estudios es así. En un estudio hecho en 2018 con 40 hombres con obesidad, se suplementó con 2.000 miligramos, es decir, 2 gramos, no las dosis que venden en suplementos, de nicotinamida ribósido durante 12 semanas. Y el estudio reveló que no hubo cambios en la composición corporal, es decir, no perdieron grasa, no hubo cambios en la sensibilidad a la insulina, es decir, la suplementación con nicotinamida ribósido no mejoró el metabolismo de la insulina, no mejoró el metabolismo hepático, no mejoró los marcadores de inflamación, no mejoró el colesterol, no mejoró el consumo de energía, incluso empeoró un poquito los triglicéridos. Es un estudio muy pequeño, ¿vale?, pero ya nos empieza a intuir que al menos no parece que sea muy útil en este aspecto. Estudios más grandes no sé lo que dirán, porque no existen estudios, pero a día de hoy 2.000 miligramos al día durante 12 semanas no parece que mejore composición, metabolismo de la insulina, metabolismo hepático y colesterol, ¿vale? No lo parece. Y es un estudio hecho en 40 hombres. Y digo hombres porque es importante incluir a las mujeres, en tanto que se sabe que las mujeres tienen un metabolismo del NAD diferente. Una cosa positiva que tenemos, parece que nuestros niveles de NAD intracelular se reducen en menor medida que en los hombres con el paso del tiempo. Después, otros estudios que se han hecho con nicotinamida ribósido en humanos, en enfermedades neurodegenerativas. Y aquí es donde sí que hay más evidencia, sabiendo que son estudios hechos con 20, 30 pacientes. Pero oye, igual que os digo una cosa, os digo la otra, ¿vale? En humanos, concretamente en un estudio realizado en la revista de Cell, que es una revista bastante prestigiosa, en 20 pacientes con deterioro cognitivo leve, la suplementación al día de 1.000 miligramos de ribósido de nicotinamida frente al placebo, si bien no demostró diferencias en parámetros cognitivos, sí que demostró que incrementaba los niveles de NAD en el cerebro y eso podría mejorar la función neuronal. Entonces, un estudio pequeñito de 20 pacientes con deterioro cognitivo, 1.000 miligramos al día, frente a placebo, no mejoró parámetros cognitivos, ¿vale?, pero sí que mejoró los niveles de NAD intracelular. Y por tanto puede mejorar la función cognitiva. Ahora bien, puede mejorar. Hay otros suplementos como la aceticolina, el SAMe, la bacopa, la vitamina D, el omega 3, la melena de león, que han demostrado mejorar la cognición. Entonces, este estudio con 20 pacientes me parece que es
enano. Me parece que no mejora los parámetros cognitivos, solo te dice que mejora el NAD intracerebral y eso se puede extrapolar a que mejora la función neuronal, teniendo evidencia, insisto, con la citicolina, con el SAMe, con la bacopa, con la melena de león, con la vitamina D, con la creatina. Ostras, primero, mucha más evidencia, mucha más seguridad, mucho más económico. No vamos a tratar el deterioro cognitivo con NR a priori. Después, el otro estudio hecho en humanos en enfermedades neurodegenerativas está hecho en personas con enfermedad de Parkinson. Concretamente, se publicó en 2023 en la revista Nature y se utilizaron 1.500 miligramos de nicotinamida ribósido en 27 pacientes con enfermedad de Parkinson. Y aquí sí que mejoró las escalas utilizadas de discapacidad de personas con Parkinson, es decir, mejoró las alteraciones en el movimiento, mejoró las alteraciones en la deglución, en el tragar, en la escritura y en el habla. Entonces, de momento os he dicho que en enfermedades metabólicas no parece que a priori. En deterioro cognitivo tampoco parece, mejora el NAD, pero no se transforma en mejoría de las baterías de test implicados en la memoria. Sin embargo, en la enfermedad de Parkinson, 1.500 miligramos de nicotinamida ribósido sí que parece mejorar la calidad de vida. 1.500 miligramos de nicotinamida ribósido, no los 200, los 300, los 400, 500 que venden en suplementos. Son una dosis de 1.500 y nos plantaríamos en, insisto, 300 euros al mes, ¿vale? Sabiendo que, por ejemplo, en la enfermedad de Parkinson más importante es la vitamina B12, puede ser el triptófano, los precursores dopaminérgicos, como por ejemplo la mucura pruriens, que ya sabéis que es un precursor, o por ejemplo la tirosina, que es un precursor de la dopamina. Prefiero que os toméis antes esto, que tiene mucha más evidencia, que el ribósido de nicotinamida. Pero, oye, al César lo que es del César, mejoría ha demostrado. Por último, con respecto al rendimiento deportivo, se han hecho varios estudios, uno en 2018 en la revista Nature y otro en 2020, empleando 1.000 miligramos y 500 miligramos respectivamente de nicotinamida ribósido, y en ninguno se mejoraron los parámetros medidos, especialmente el parámetro más comúnmente conocido de rendimiento deportivo, que es el VO2 max, ¿vale? El VO2 max en inglés. Pues bien, ni 500 miligramos ni 1.000 miligramos en personas jóvenes o en personas más mayores mejoró el rendimiento deportivo. Por ejemplo, la creatina ha demostrado de manera sistemática en numerosos estudios que mejora el rendimiento deportivo, además de mejorar la recuperación muscular, de mejorar la síntesis de proteínas, incluso, como ya os acabo de decir antes y ya lo sabéis de mi podcast, incluso mejora la función cerebral, reduce la fatiga cerebral en condiciones de privación del sueño, y parece que mejora y está implicado en incluso en los mejoría en el tratamiento de los trastornos del estado de ánimo. Entonces, en ese contexto, si tenéis que suplementaros con algo para mejorar el rendimiento deportivo, más allá de obviamente una adecuada alimentación, sin duda la creatina, incluso la cafeína, os diría yo mucho antes, o incluso en carreras de larga distancia la betalanina parece que tiene bastante evidencia, incluso os diría que para recuperar la masa muscular el HMB también es buenísimo. Entonces, no parece que tenga mucha evidencia. Con respecto al cáncer, y un poco hilando, ostras, Isabel, me has dicho que el NAD mejora las polimerasas que reparan el ADN, y cuando el ADN no se repara pueden haber mutaciones y eso da lugar a cáncer. Por lo tanto, todo lo que aumente el NAD va a mejorar la reparación celular, va a reducir las mutaciones y mejorará el cáncer. La realidad es que no, ¿vale? O sea, no hay estudios hechos en humanos que mejore el cáncer. Incluso es plausible que
al mejorar la energía celular pueda incrementar ciertos tipos de cáncer. Entonces, como no hay evidencia ni para una cosa ni para otra, y yo con esto no me mojo, no lo recomendaría. En ratones y en líneas celulares parece que reduce la neurotoxicidad por quimioterapia. Pero sabiendo que, por ejemplo, el palmitoiletanolamida, que es un tipo de amida de ácido graso, que ya sabéis que me han publicado un metaanálisis junto con mi amigo Miguel sobre esto, yo lo tengo en mi Cerodol, o el magnesio o la vitamina B12 o incluso el licopeno puede también reducir la neurotoxicidad por quimioterapia, para que algo que no está con toda la evidencia en humanos, tomarla, sinceramente. Yo la verdad que a día de hoy, por como podéis intuir, no considero que la suplementación con NAD, obviamente porque no se absorbe, ni directamente con sus precursores, a día de hoy merezca la pena la inversión económica de suplementarte con nicotinamida ribósido para lo que ofrece, que es poco y como mucho en enfermedad de Parkinson. Si tú quieres mejorar tus niveles de NAD intracelular, además de fomentar la salud mitocondrial con el ejercicio físico y la alimentación, reducir los tóxicos como el alcohol, que por cierto el alcohol es un vaciador nato de NAD, el alcohol vacía salvajemente los niveles de NAD, porque en su metabolismo tóxico consume una cantidad brutal la cadena respiratoria. Si tú quieres incrementar tus niveles de NAD, antes os diría que suplementaréis con nicotinamida y con triptófano. Además, si lo que queremos es reducir el estrés oxidativo, prevenir la acumulación de radicales libres que afecten a la función mitocondrial, además de ayudar al NAD, que es el complejo 1 de la cadena de electrones, vamos a mejorar, como ya sabéis, la cadena 2, la 3 y el complejo 4, como coenzima Q10, otros antioxidantes que ayuden a regenerar todos estos complejos, como la vitamina C, como la vitamina E en dosis moderadas, como polifenoles como la quercetina, como el ácido clorogénico del café, etc. Si además queremos optimizar los mecanismos de reparación de genes, ya lo sabéis por mi podcast de la vitamina B12, la vitamina B12 es clave, el SAMe, S-adenosilmetonina, es fundamental para los mecanismos de reparación genética, también juega un papel fundamental cuando hay déficit el ácido fólico, la vitamina D, todo eso juega un papel más fundamental en los mecanismos de reparación de daños del ADN que solo el NAD. El NAD es importante, sí. ¿Lo consumen las polimerasas? Sí. ¿Queremos tener niveles de NAD buenos? Bien. ¿Cómo lo conseguimos? A priori no parece que sea muy factible con la suplementación por vía oral con NR. Y si quieres hacerlo, tienen que ser, acuérdate, dosis de 1500-2000, y yo para eso prefiero que toméis nicotinamida y triptófano. Dicho esto, ¿estoy diciendo que sea malo? No. Estoy diciendo que a día de hoy, en enero de 2025, la evidencia en humanos es bastante justita en cuanto a la suplementación con precursores de NAD para incrementar el NAD intracelular. Hay pocos estudios en humanos. En ratones sí que hay más evidencia, pero no se puede extrapolar los beneficios en ratones a humanos por muchas cosas, entre ellos porque el metabolismo, la vida es diferente. Un ratón vive como mucho 7-8 años, los humanos más. Después, porque las dosis en ratones ajustadas a humanos son dosis mucho más altas, y que para ese coste posible beneficio, mucho mejor son otros suplementos, en el caso de que quieras suplementarte, porque no siempre es obligatorio, obviamente,
que estos suplementos. No obstante, si tú a pesar de ello quieres porque alguien te lo ha explicado y te compensa, ¿vale? Mucho antes que suplementos de NAD y que NMN, por lo que sabemos de los estudios hechos en humanos, es más interesante la suplementación con nicotinamida ribósido. Dosis, sí que es cierto que os he dicho que son dosis más altas. Si a pesar de ello tú quieres tomarte menos, me parece también estupendo, pero que sepas un poco las limitaciones. Y nada, que espero que os haya gustado. Que no quiero crear polémica, que, ostras, ya me gustaría a mí que fuera buenísimo para que todo el mundo lo tomarais y viviéramos 100 años. Incluso, es más, si yo considerara, considero, porque yo soy una persona muy flexible, que en un futuro hay más evidencia, ostras, me encantaría sacar yo un suplemento en mi marca, pero como a día de hoy genuinamente no considero que la suplementación con nicotinamida ribósido merezca tanto la pena como para invertir y deciros que invirtáis tiempo, dinero y salud en esto, prefiero que hagáis otras cosas. O sea, prefiero que os suplementéis con coenzima Q10, con creatina, que sea de mi marca, sea la que sea, pero genuinamente si invertís en algo, ostras, no solo que no dañe, sino que tenga beneficios. Y nada, que espero que os haya gustado, que compartáis este podcast con quien consideréis, que muchas gracias por escucharme, que es la segunda vez que grabo este podcast porque el primero lo había grabado, estaba súper contenta, pero pongo el audio, o sea, lo termino, pongo play, que siempre pongo como para revisarlo, ostras, todo entrecortado, reconozco que me he puesto a llorar como 30 microsegundos, porque ya me había pasado el podcast pasado que mi madre me llamó, se me cortó y tuve que volver a grabar. Y esto se me ha pasado por esto y no es por culpa de nadie. Esto es porque no sé qué pasa con el micrófono. Entonces reconozco que me he puesto a llorar y he dicho, tío, otra vez. O sea, que esta es la segunda vez que lo grabo, ¿eh? No os lo he dicho, pero os lo digo ahora. Así que nada, que si me estáis un poco más cansada es porque he grabado durante 45 minutos 2 veces lo mismo. Y que mil gracias, que paséis un buen día, que sonreáis mucho y que si no, espero que hayáis sonreído conmigo. Un besito muy muy fuerte y nos vemos en el próximo episodio. ¡Chao!